Vamos a, ok, otra vez. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión del seminario de hoy. Esta vez nos vuelve a acompañar y es un placer tener a nuestra exalumna, Fátima Fonseca, que ahora está haciendo sus estudios de doctorado en el Departamento de Matemáticas de la UAM, en la sucursal Iztapalapa. Y ella nos va a hablar sobre la formulación de la existencia y unicidad de un problema de viscoelasticidad. Pues muchas gracias, Fátima. Y es todo tuyo el foro. Oh, perfecto. Muy bien. Pues antes de empezar, siento que sería un poquito muy fuerte entrar directamente a como que el tema principal, porque cuando hablo de la formulación de la existencia y unicidad, es que yo ya voy a tener una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial va a modelar cierto fenómeno físico que es el que estoy trabajando, pero como matemático lo que nos interesa a nosotros es, bueno, con qué método podemos demostrar que existe y es único. Eh, la teoría en la que nos vamos a basar es un poquito de lo que es análisis funcional, lo que es cálculo variacional y con apoyo de C sub 0 semigrupos, que es el tema que hablé en la maestría. Pero para que sea un poquito más interesante y quiero comentar la parte que me costó más, es como que el problema físico. Veo nombres distintos a los de la charla pasada, entonces creo que sí es muy bueno ver el cómo llegamos a la ecuación, porque otro problema es, bueno, ¿qué es lo que necesito para tener una ecuación y que tenga sentido en la física? Entonces voy a hablar un poco antes de eso para que se vea la importancia de poder demostrar la existencia y unicidad de este problema y vamos a ver de qué trata. Lo voy a hacer a grandes rasgos y la parte matemática lo voy a poner. De hecho, es una parte muy bonita porque es un teorema e inclusive si alguien tiene otra ecuación y si le sirve este método puede demostrar existencia y unicidad de otras ecuaciones y haciendo eso pues puede ser hasta para un artículo. Y bueno, más o menos el índice que vamos a estar trabajando, bueno, los pasos es una introducción a conceptos matemáticos, qué es lo que usamos, el problema médico que se trabaja, cómo vemos el ultrasonido acá, y el problema matemático, que es teniendo una ecuación de movimiento, yo la trabajo en 2 dimensiones, pero vamos a ver un ejemplo en una dimensión. Vamos a hablar del problema directo y inverso, pero solamente vamos a trabajar en el problema directo. El problema directo se basa en que teniendo la ecuación queremos resolverla, es decir, encontrar una U que satisfaga la ecuación. Entonces eso es justamente lo que buscamos, que sería el título, formulación de la existencia y unicidad de un problema viscoelástico. En el análisis funcional, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos, ahora sí que los estudiantes de maestría de primer semestre ven esta materia, así que no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que estudiamos? El espacio de funciones. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros queremos resolver, bueno, es importante por muchas razones, eso, sin dudar, pero ahora sí, si queremos aplicarlo en la vida real, lo que sucede es que las funciones que trabajamos no son continuas. En general, las funciones continuas son muy pocas las que pueden modelar cosas en la vida real. Entonces ya vamos a trabajar en espacios de Banach, espacios de Hilbert y con operadores, que son los que más se asemejan a una modelación matemática. Es por eso que es muy, muy importante también para los de física y para los de análisis de datos que quieren modelar cosas mediante computación. Para ellos es muy importante el análisis funcional. Para aquellos que se quieren ir a otras áreas, es como que les da un paso extra en comparación de otras, digamos, materias o de otras áreas como los de computación. Siempre dicen, he escuchado que dicen mucho, ya llegué a mi límite matemático, hasta acá llegué y hasta acá no sé qué más puedo hacer o qué herramienta matemática me permitiría hacer más eficaz ahora sí como que mi modelado. Hace poco estuvimos platicando con unos doctores que son de imágenes, de radiografías, y que dicen, yo ya llegué a mi límite.
Si tuvieran más matemáticas que me ayudan a modelar, sería muy bueno. Entonces, sí, realmente les gusta cuando uno puede saber esto. Y pues bueno, vamos a trabajar en espacios de funciones, pero ¿qué espacios? Espacios de Hilbert. Y en particular, si tenemos que H caligráfica es un espacio de Hilbert, vamos a llamar un operador L que va de H en H. Esto lo utilizamos en las ecuaciones de evolución, en problemas inversos y ecuaciones diferenciales parciales, en lo que yo tengo. Y ahora, ya que tenemos nuestro guión ahí de que para qué sirve el problema matemático, bueno, vamos al problema médico, que es lo que queremos modelar, que son nacimientos prematuros. Un nacimiento prematuro es aquel que ocurre antes de las semanas de la semana 36. A la semana 36 de que una mujer esté embarazada, se le llama a término, es que nació en el tiempo justo, es el bebé. Pero si nace antes, se le llama prematuro. Y esta clase de nacimientos generan algunas enfermedades en los niños y puede ser peligroso para la madre o para el niño. Según la OMS, se dice que 1 de cada 10 nacimientos es un nacimiento prematuro y pues que causa muertes en ellos. Entonces, este es el problema médico que se trabaja. Esta es la motivación para lo que del tema. Y seguimos. Ahora, nosotros conocemos las ecuaciones de movimiento, la ecuación de onda, la ecuación de viscoelasticidad, porque son ecuaciones que ya se han estudiado y sabemos cómo funcionan. Se encuentran en los libros. De hecho, yo trabajo con ecuación de movimiento en viscoelástico. Pero ¿por qué se trabaja en un viscoelástico, en un medio viscoelástico? Porque se trabaja en tejidos. El tejido humano, lo que es el músculo, los tendones, se considera un medio viscoelástico. Por eso una ecuación de movimiento se trabaja en un medio viscoelástico. Es ahí el apellido de mi ecuación. Y esto es porque nosotros vamos a trabajar en el cérvix. Si se imaginan un globo que se infla, la parte donde se infla el globo viene siendo el cérvix. Creo que tengo una imagen por aquí. Bueno, no tengo una imagen del cérvix como tal, creo, no a la mano. Entonces, si se imaginan un globo que se infla, la parte donde inflamos el globo viene siendo el cérvix y el otro es el útero donde se encuentra el bebé. Entonces, cuando le hacen ultrasonido a este cérvix, esto es una gráfica de la Universidad de Granada, de que ellos tienen laboratorios donde lo checan, vieron que hay una relación entre la velocidad del ultrasonido en el cérvix con los nacimientos prematuros. Mientras la onda del ultrasonido que le hacen a la madre en el cérvix sea más rápida, o sea, en este sentido, que sea 1.6 aproximadamente esta distribución, dice que el bebé nace en tiempo y forma, tiene un embarazo a término. Pero si no nace en este tiempo, se dice que nace pretérmino, es decir, que puede nacer antes, es la probabilidad que se vio. Y si esta velocidad baja un poco, acá ya vemos que se puede diagnosticar con que iba a nacer de forma prematura, pero nació a término. O sea, ahí vemos que la velocidad es importante. ¿Pero por qué es importante? Por el módulo de Young. Acá nos dice, nos relaciona la elasticidad con la densidad, con la velocidad del ultrasonido. Acá a mí me gustaría preguntarles, imagínense, entonces estamos haciendo un ultrasonido el cuerpo de la mujer, pero en la parte del cérvix. La onda recorre con cierta velocidad. Dependiendo de la velocidad que tenga, se puede modelar. Acá tenemos esta velocidad. Si la velocidad es más grande, el módulo de elasticidad de Young es más grande. Esta densidad la vamos a considerar constante porque pues, podemos tener un rango de parámetros donde es constante. Entonces lo que vemos que sube y baja es este módulo de elasticidad de Young, que nos dice qué tan rígido o qué tan elástico es el cérvix. Mientras más elástico, significa que va a tener menos riesgo de tener un embarazo prematuro. Y esta viene siendo la motivación. Ahora, una vez que ustedes tengan una ecuación conocida y ya tengan un parámetro que les interesa buscar,
Entonces ahí ya pueden estar pensando en, este es un área de oportunidad para poder tener una investigación. Y yo lo obtuve gracias a los estudios de laboratorio que tuvo otra universidad, que relacionó la velocidad con la elasticidad. Y estos parámetros sí se encuentran en la ecuación de movimiento que yo estoy estudiando. ¿Y esto en qué ayuda? Ayuda a tener una visualización cuantitativa, porque actualmente, bueno, el método que se utiliza para saber si hay una probabilidad es por medio de la palpación en el cervix de la mujer. El doctor, con su experiencia y los años que tiene trabajando, puede ver qué tan rígido es el cervix. Y eso es un método cualitativo. Lo que se busca es tener un método cuantitativo, y esto está en estudios. Hay ciertos ultrasonidos que tal vez sean más eficaces, pero se busca tener un mejor modelado de esto con otro tipo de ondas, pero eso lo vamos a dejar por otro lado. Y bueno, el ultrasonido es por ondas. Aquí esta parte es para que entendamos de dónde nació la ecuación que estamos trabajando. Cuando se hace el ultrasonido, se pueden tener dos categorías: el cuasiestático, que esta podría ser una mastografía cuando se aplasta y se ve qué tan elástico es. Aquí lo vemos, este es más elástico que este. Y el que nosotros trabajamos es el dinámico, el que este transductor genera ondas y se reparten en estas direcciones, ahora sí, concéntricas. Y cuando llega a este medio, como tiene otra densidad, choca. Entonces, este es el ultrasonido que se trabaja. La electrografía de ultrasonido es justamente los métodos que ayudan a mapear el tejido suave a una imagen. Y bueno, acá seguimos, vamos a hablar un poquito más rapidito. ¿Y para qué queremos ver la existencia de unicidad? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar de recobrar parámetros, que este es el problema inverso, que es un método que también se trabaja mucho. ¿En qué consiste? Si ustedes tienen una fuente, bueno, perdón, un poquito antes. Los problemas inversos funcionan de esta manera. Si ustedes tienen datos de ultrasonido, ustedes quisieran recuperar parámetros de la ecuación, pero ¿de qué ecuación? De la de movimiento. Acá en esta lo podemos ver. ¿Qué dato obtenemos de los ultrasonidos? La velocidad. Obtenemos esta velocidad de qué tan rápido recorrió la onda el cervix. Y ya vimos que es importante ver esta velocidad por esta razón. ¿Y qué es lo que recobramos? La elasticidad. Entonces, en este sentido van los problemas inversos. Si nosotros tenemos datos de los datos del ultrasonido, queremos recobrar los parámetros de la ecuación de movimiento, que es la que vamos a trabajar. Y bueno, ese sería el problema inverso. Si ustedes en la física tienen una fuente que pasa por un medio, obtienen ciertos datos. Acá, por ejemplo, puede ser el ultrasonido, pasa por el cervix y obtenemos las velocidades. Y si lo transformamos a algo matemático, nosotros tenemos una fuente que depende del espacio y del tiempo. Pasa por un modelo matemático, que ahí es donde utilizamos el análisis funcional y utilizamos los operadores, y aparte utilizamos muchas más cosas, muchos ingredientes. Esta parte es la más difícil, y vamos a obtener una U. La U, si la derivamos, bueno, obtenemos nuestra U. La U nos va a decir la posición de la partícula de la onda en el cervix, en qué posición y en qué tiempo. Bueno, así, cuando tengamos la solución. Pero si derivamos la posición, obtenemos la velocidad, y la velocidad es la que nos interesa en este caso. Estos son los ingredientes del problema inverso. Y bueno, esto es un poquito de los comerciales que decíamos, que el problema inverso ha hecho progresar el diagnóstico médico gracias a las mejoras y las implementaciones en los algoritmos de reconstrucción de imágenes. Y esto, de que el problema inverso nos permite determinar propiedades viscoelásticas del tejido blando, porque sabemos que el ultrasonido solamente sirve para tejidos blandos, lo que son músculos, puede ser el corazón, pueden ser los tendones, pero no los huesos. Para eso se utilizan rayos X, pero ese tipo de ese tipo de radiografía o de método ya puede
ser invasivo y puede tener daño en un bebé. Por eso se utiliza ultrasonidos. Y el problema matemático, ya para que vayamos formulando un poquito esta parte, porque es importante para los que están en maestría, si alguno quisiera llegar a trabajar en problemas médicos o de sismología o de otro tipo, es cómo surge un artículo. Al menos esta parte para mí fue muy difícil porque es que cómo voy a llegar de este problema a poder escribir algo necesario, pues lo primero fue ver el área de oportunidad, como lo vimos al principio, y ahora cómo lo planteo matemáticamente, fue muy pesado. Y bueno, acá vemos qué es lo que queremos plantear el problema directo y inverso de propagación de ondas en un medio viscoelástico. El medio viscoelástico acá es el cervix desde un punto de vista del análisis funcional, es decir, resolverlo con teoría de operadores, subceros semigrupos, problemas variacionales. Queremos utilizar la propagación de ondas, o sea, que tan rápido recorre la onda el cervix como un biomarcador. Esto porque ya vimos que nos ayuda a saber cómo está el tejido, o sea, si es elástico o no es elástico. Y bueno, nosotros para no, porque es muy difícil hacerlo en 3 dimensiones, lo vamos a hacer en 2 dimensiones, pero el ejemplo que les voy a dar es en una dimensión, el que prometí en la plática en el título. Y esta propagación de ondas va a ser un modelo elástico de Kelvin-Boy que ya está estudiado, ya está definido y pues nosotros lo vamos a tomar y vamos a trabajarlo en un medio viscoelástico. Eso es lo que hacemos nosotros. Queremos determinar los parámetros de la ecuación y bueno, ya tenemos nuestra ecuación de movimiento. Ya sabemos que vamos a trabajar con una ecuación de Kelvin-Boy, de una ecuación diferencial y vamos a trabajarlo en, va a ser dinámica, pero falta algo importante. Ya que tengo una ecuación que está en un libro, que está estudiado, que ya sé cómo va a ser el medio donde lo estudie el cervix, lo importante es, bueno, en matemáticamente cómo voy a definir el dominio de esta ecuación. Ese es como que otra parte un poquito pesadita, pero nos ayuda mucho la geometría. Vamos a trabajar estas ecuaciones en el cervix, pero ¿esto qué les recuerda? A un cilindro. Entonces nosotros vamos a trabajar en un dominio que va a ser un cilindro, pero que tiene un orificio en la parte del medio. Este de acá es un transductor, es la máquina de ultrasonido que genera las ondas. Este emite las ondas y él mismo las recolecta. Y esta máquina es la que dice, ya sé a qué velocidad recorrió el cervix aquí. Y bueno, acá, como dijimos que va a ser en 2 dimensiones, si tenemos el cilindro, lo cortamos y obtenemos estas 2 dimensiones. Y acá podemos medirlo. Entonces, este es el dominio de nuestra ecuación, en nuestro caso. Y este es el sistema que nosotros vamos a trabajar. Y es lo que teníamos. Si tenemos la velocidad, que es la derivada de u, donde u va a ser otro vector aquí que vamos a ver, ¿qué queremos recobrar? Estos parámetros que son los de la ME que están asociados a la viscoelasticidad del medio. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿por qué es importante lo que vamos a hacer en un momento, que es resolver la existencia y ionicidad de la ecuación de viscoelasticidad? Es por esto. Si tenemos nuestro sistema de ecuaciones y esto forma una ecuación diferencial de este tipo, que va a ser con un operador, P son los parámetros, U es la solución y F es la fuente, que es el ultrasonido. Encontrar la solución es el problema directo. Y esto nos da datos experimentales. Si tenemos U y lo derivamos, ya nos da las velocidades. Y el problema inverso consiste en esta parte, que teniendo datos queremos recobrar los parámetros P. Y bueno, esa es la parte del problema directo y inverso, y acá hay otras cosas de análisis funcional, pero no lo vamos a ver todavía. Y bueno, estas otras cosas, acá sería la U que vamos a encontrar, pero no lo voy a mostrar. Esto es en 2 dimensiones y el ejemplo que yo les quiero mostrar es en una dimensión. Entonces, permítanme. Aquí está. No es este de acá, es este de acá. Creo que no se ve. A ver, ahorita se los comparto bien. Este de acá. En el ejemplo que nosotros hemos estado platicando y el que estamos estudiando es en 2 dimensiones, pero
es una ecuación de viscoelasticidad en una sola dimensión. Y es un método de cómo ver la existencia y unicidad utilizando C sub 0 semigrupos. Y eso más adelante les muestro el teorema de Hill-Yoshida, que es parecido al de Hill-Yoshida, o es el de Hill-Yoshida, más bien con ciertas modificaciones. Y vamos a tener una ecuación de viscoelasticidad. Lo interesante de la ecuación de viscoelasticidad es que acá tenemos derivadas respecto al tiempo, temporales y una respecto al tiempo en esta misma U. Las condiciones de contorno que vamos a tener son estas. Esto es en una dimensión, es decir, es sobre una línea, lo podemos imaginar. ¿Qué significa que la K sea cero? Va a significar que si tenemos, digamos, un alambre, voy a tener aquí un palito, digamos como que nuestro dominio, si se mueve, vibra, pero en los extremos vamos a pedir que ya no se mueva. Eso es lo que nos dice esta condición de contorno, y las condiciones iniciales van a ser estas de acá. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Existencia y unicidad. Ay, creo que así sí se mira bien. El teorema que se busca demostrar es que si tenemos una condición inicial en H2, H1 y esta condición inicial en H1,2, va a existir una única solución de esta ecuación de viscoelasticidad que satisface vivir acá. Esto viene siendo un teorema de C sub 0 semigrupos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Y qué es lo importante? Ya que tenemos una ecuación, matemáticamente en esta dimensión también queremos conocer el dominio del operador con el que se va a trabajar. Esto, entonces, lo que es importante es definir en qué espacio de Hilbert vamos a trabajar esta ecuación. Y aquí es donde comienza como que lo interesante. En este criterio, la derivada, bueno, en este criterio, pero para resolver esta parte de encontrar el dominio, se utiliza este criterio de la derivada, que consiste en multiplicar la ecuación diferencial por U de t. Esto, cuando lo resolvamos, nos va a llevar a una ecuación interesante, y por partes es como que algo del análisis variacional, pero vamos a ver. Entonces, se deriva la ecuación por U de t. Haciendo cálculos y utilizando la antiderivada, podemos obtener esta siguiente ecuación de acá. Tenemos ρ entre 2 y esta parte al cuadrado. Esta es la antiderivada. Bueno, es la misma expresión, pero viéndolo de otra manera. Si esta ecuación de atrás que tenemos acá la integramos de 0 a L, que es el dominio donde vamos a trabajar, vamos a obtener lo siguiente. Utilizando integrando por partes y renombrando algunas cosas, vamos a obtener este sistema de acá. Si lo reordenamos, vamos a obtener esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros teníamos la ecuación en una dimensión, la teníamos ahí, pero queremos encontrar el dominio. El criterio que se utilizó se conoce también como criterio de la energía, que nos dice que la energía cinética, que es representada por la que está acompañado con alfa, esta es la energía cinética del sistema. Y la energía potencial elástica es la que se encuentra acá. Asocia las vibraciones del lado derecho y nos queda un término disipativo. Esta parte de acá es disipativo. Que sea disipativo nos dice que cuando vibra el medio, tiene energía cinética y potencial, y un término disipativo que hace que la ecuación pues vaya perdiendo esa energía, y es esta parte de acá. Y esta representa el término viscoso de nuestra ecuación, y representa la velocidad con la que el cuerpo se deforma, porque si es viscoelástico como una liga, pues ya ven que tiene una deformación, y esto nos representa esta velocidad. Y esta parte de la energía cinética, energía cinética y energía potencial. Y entonces acá tenemos que la energía del sistema está dado por esta ecuación. Ahorita vemos por qué es importante. La energía que se tiene en ese sistema es esta. Este es el criterio de la energía. Si denotamos a U de t por B y llamamos a U este vector, el espacio fase es el mayor espacio donde está definido la energía. Y este es como que un espacio ideal para trabajar la ecuación de movimiento.
donde el mayor espacio donde esté definido esta energía que acabamos de encontrar. ¿Y esta energía quién es? Es esta que tenemos acá. Y para que esta función esté bien definida, ¿qué se debe cumplir? Que la primera U sea H10. ¿Se acuerdan de la definición de H10? Bueno, si no, ahorita la vemos. Creo que la tengo acá abajito. Si no me mal recuerdo, no lo tengo acá. Bueno, si no lo vamos a decir. Aquí está. Si no lo vamos a decir. En H10 viven las funciones Lebesgue integrables que tienen que su primera derivada existe, porque si es U, tenemos que su primera derivada existe, su primera derivada parcial, y que se hacen cero, que son asintóticamente estables en cero, que decaen. Este es H10. Es lo que le pedimos a la primera entrada, y la segunda entrada que sea L2, porque es la derivada. Lo único que le pedimos es que pues, cumpla esta definición a la segunda entrada, que es U de T. Y acá nuevamente, como tenemos que U es este par ordenado, el espacio fase donde vamos a definir nuestra ecuación diferencial va a ser H10 cruz L2. Este es donde se cumple el mayor espacio donde la energía del sistema vive. Bueno, se satisface, está bien definido, sería la palabra correcta, está bien definido. Y la norma ahora muy importante, otro reto. Tienen su ecuación diferencial, tiene el espacio donde vive. Si queremos utilizar análisis funcional, tenemos que ver qué norma vamos a usar. ¿Qué norma? ¿Qué norma nos sirve y nos ayuda? Pues este criterio de la energía que acabamos de ver nos ayuda porque nos dice que la norma es la energía al cuadrado. Acá U es la que teníamos, esta al cuadrado es lo que tenemos aquí. Vamos a verlo, esta parte, lo que está dentro de la integral y sin esta expresión de un medio. Esta es la norma que nos da la energía y ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ya tenemos el espacio donde vamos a trabajar, ya tenemos la norma. Y eso es muy importante para C sub 0 semigrupos. Ahora dice que la suma de la energía cinética y potencial es el espacio-fase, y este es el producto cartesiano de dos espacios, como en la ecuación de ondas. Esto también se cumple para la ecuación de ondas. No, el problema es que acá sí existe la viscosidad, que era este término disipativo. Esta parte viscosa, si nos imaginamos lo viscoso, son como las almohadas Soñare o los nuevos colchones que dicen viscoso, que cuando la aplastas, regresa un poco lento a su forma original. Habla de una velocidad que hace que se pierda la energía porque no es así como que rápido, sino es así. Esa es la parte viscosa y que también cumple el cuerpo humano, los tejidos, los tendones, y es lo que lo diferencia de la ecuación de ondas. Ese término viscoso es lo que hizo que se desarrollara como que esa teoría para ver, bueno, al menos esta de una dimensión, cómo lo resolvemos. Ahora, permítanme ver. Aquí está el teorema que queremos que nos ayuda. Un teorema auxiliar, este es el teorema en C sub 0 semigrupos, que nos dice que si A es un operador cerrado, ahorita vamos a ver quién es. Vamos a construir A. Tenemos un que sea también disipativo con el dominio denso. Ahorita vemos quién es el dominio de A, que no lo conocemos, en un espacio de Hilbert. Este espacio de Hilbert es el que acabamos de construir. Y si 0 pertenece a la resolvente de A, entonces A es el generador de infinitesimal de un C sub 0 semigrupo. Pero en teoría de semigrupos, si algo es generador infinitesimal, entonces también genera un C sub 0 semigrupo, y que genera un C sub 0 semigrupo ya nos dice la existencia y la unicidad. Y utilizando otro teorema más que tenemos acá adelante, nos dice que si A es el generador infinitesimal de un C sub 0 semigrupo en un espacio de Hilbert H, entonces para todo condición inicial en el dominio existe una única solución que satisface la ecuación. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a esta parte, de tal manera que U vive en este espacio. Eso es lo que teníamos al principio en el teorema que se quería demostrar.
Entonces, ¿cómo llevamos una ecuación a un sistema de este estilo que se llama ecuación de evolución? Y ahora, ¿cómo hacemos que sea generador infinitesimal y que pues viva acá? Entonces, ya vimos la motivación del problema, que es un problema médico. Ya vimos para qué nos sirve, que esto sería como un problema directo y que cómo de la ecuación construimos el espacio de Hilbert, la norma en la que vamos a trabajar. Ahora queremos que se convierta en una ecuación de evolución, es decir, algo de esta forma de acá. Ya sabemos que U es U por B, donde B es la derivada de U. Si tenemos este sistema, que U de T, U de TT, obtiene lo siguiente. U de TT es esta parte. Vamos a ver, vamos a regresar. U de TT, U de TT es esto del otro lado dividido entre la densidad, entre la ρ. Aquí está. Bueno, creo que acá me faltó, sí, creo que acá me faltó dividir entre ρ, o ponerle un ρ de este lado, perdón. Y bueno, se pasa dividiendo. Ah, no, perdón, perdón. Acá hicimos que ρ es igual a 1 para hacer más fácil el problema. Entonces, acá, ¿quién va adentro? La ecuación. Y así lo convertimos en una ecuación de evolución con esta condición inicial. ¿Y a quién va a ser? A viene siendo este, que al hacer el producto cartesiano, pues nos va a quedar nuestra ecuación, así como la teníamos. Ya que tenemos este operador A, queremos calcular su dominio, el dominio de este operador, no visto como matriz, sino como un operador en un espacio de Hilbert, que es el que teníamos este H garigoleado. Y el dominio de un operador de este estilo son las U que viven en el espacio que construimos, de tal manera que A de U sigue cayendo acá. Este es el dominio. ¿Quién es A de U? Cuando hacemos el producto cartesiano de A por U, nos debe dar esto. Ya vimos de dónde salió, de la ecuación, y este de aquí. Entonces, A de U nos debe dar esto. ¿Qué es lo que se debe satisfacer? Una, que B sea H10, o sea, que sea derivable otra vez, y que esta de acá simplemente viva en L2. Bueno, esta es lo que la definición de H que ya no servía, perdón. ¿Qué es lo que debe cumplir? Que B viva acá, y esta viva en H2. Si nos damos cuenta, nada más es U. Y como tiene dos derivadas, está derivado respecto a su segunda derivada parcial, queremos que sea dos veces derivable respecto a sus derivadas parciales. Lo mismo para B. Acá tenemos XX. Pues queremos que esta B también sea dos veces diferenciable, por eso va a vivir acá. Entonces así definimos el dominio. El dominio va a ser las U, B, bueno, V, que viven en H, tal que U y B viven acá, y esta suma vive en H2. Entonces, estos son los ingredientes para utilizar el teorema. Acá observemos que dA no puede ser expresado en términos de espacio de Sobolev. Y esto es otra definición. Bueno, no lo vamos a saltar. Pero acá tenemos que A es un operador cerrado. Esto, bueno, el que sea un operador cerrado es porque es diferenciable. Es un operador diferencial y es algo que se ve en análisis. Lo vamos a dar ahorita por hecho, pero solo vamos a ver los ingredientes del teorema. Y a otra cosa, nos pedía que el dominio sea denso, pero algo interesante es que C infinito sub 0 está contenido en el dominio, en H10 y en H2. Bueno, esto, y este es denso en H. Acá tenemos que por el sándwich, si nosotros hacemos la cerradura, perdón, este es denso en H, este es denso en H, y como el dominio está acá en medio, por cerradura, pues este es denso en el dominio de A. Entonces, dA es igual a H garigoleada y por lo tanto, pues ya es un espacio denso. Si recordamos la definición de densidad, es que cuando lo cerramos, se nos da el espacio. Esto es lo que pasa con el dominio. Y bueno, y esta es la primera parte del teorema de Hilbert-Sida, el que tenemos acá, que hace un operador cerrado. Esto es por ser diferencial. El disipativo no lo vamos a ver por el tiempo. Y el dominio de A que sea denso es lo mismo que cuando lo hacemos la cerradura nos dé el espacio.
Ahora queremos que 0 pertenezca a la resolvente de A y así A va a ser un generador infinitesimal. Este es de Lummer-Phillips. Este teorema se reduce a probar que A tiene una inversa y el dominio es denso en espacios de Hilbert. Para probar que 0 está en la resolvente de A, es decir, que existe un F en H caligráfica tal que U está en el dominio y existe U en el dominio de A tal que se cumpla esto, se tiene que hacer unas cuentitas que, bueno, se utilizan en variacional, pero vamos a ver. En términos de componentes, ¿qué es lo que queremos? Que AU, ya habíamos visto quién es AU, es esta de acá. Lo igualamos a una F, que es F1 y F2. Usando la segunda componente nada más, esta de acá, tenemos esto, que queremos que viva en H1 porque queremos que tenga inversa. Y para la segunda componente, que es la que estamos trabajando, utilizaremos el teorema de representación de Riesz, que si tenemos esto con el producto interno que nosotros, bueno, con otro producto interno que trabajábamos, el teorema de representación de Riesz nos dice que existe un único U en H10 que verifica el producto interno. Y vamos a tener esta igualdad que tenemos acá. Acá este es el teorema de representación. Esto es la parte de que verifica que es igual al producto interno y este ya sabemos que era igual a este de acá. Por la definición que vimos, esto en la parte de energía y esto es el teorema de representación de Riesz. Igualamos las cosas e integrando por partes, ¿cuál vamos a integrar? El que tenemos acá, el de F1 y este de acá. Se integra por partes y se usan las condiciones de Dirichlet, la que habíamos dicho que son 0 en los extremos. Al hacer estas cuentas, obtenemos que esto es igual a 0 y acá, bueno, el lema es el lema de cálculo variacional, si no recuerdo. Acá le llaman de lema de Dubois-Reymond, pero también es el de, si no mal recuerdo, lema que nos dice que si tenemos un funcional multiplicado por una función test y que su integral es igual a 0, y esto se cumple para toda función test en este dominio, entonces esto tiene que ser igual a 0. Es lo que nos dice. Pero que entonces, si esto es igual a 0, y acá lo tenemos con F2, lo podemos como que hacer ciertas cuentas y nos lleva a que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que acá era, perdón, F2 y como es 0 lo pasamos del otro lado. Si no mal recuerdo. Creo que tal vez acá tuve una cuentita mal. Creo. Y entonces ya tenemos que B está en H1 y esta suma está en H2. Esto es al ver que sí tiene una inversa. Así U está en el dominio de A. Por lo tanto, A es el generador infinitesimal de un C sub 0 semigrupo y se cumple el siguiente teorema, que es el que habíamos dicho, el de acá. Ya que si es el generador infinitesimal de un C sub 0 semigrupo, podemos utilizar o podemos ver que se cumple este teorema de acá, el que habíamos visto. Que para una condición inicial, ¿en dónde? Pues aquí. Existe una única solución que satisface esto. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Quizás al último los llevé un poquito rápido, lo siento, pero ese es el teorema que se utilizó. Entonces, una recapitulación de lo que hicimos es que tenemos un problema físico y nosotros queremos ver la existencia y unicidad. El problema físico, la ecuación de dónde la sacamos, de los libros. Ya existe una ecuación de viscoelasticidad, que es lo importante ver en qué medio lo trabajamos. Al menos en la física ya vimos que era en un cilindro, pero por ejemplo en esta que es de una dimensión, que era en una cuerda, ¿cómo encontramos matemáticamente su dominio? El criterio de la energía fue lo interesante. Es el que utilizamos al multiplicar por UDT. En palabras más claras, cuando obtenemos nuestra ecuación diferencial, el criterio de la energía consiste en llevar la ecuación a una expresión de energía potencial más energía cinética, que los dos estén al cuadrado. En eso consiste y con eso obtenemos
el dominio donde podemos trabajar nuestro sistema. Y ese sistema es bueno, al menos lo que me decía mi asesor, que es donde podemos encontrar la solución de nuestra ecuación. Y ya que tenemos la energía del sistema, que es lo importante, esa misma energía al cuadrado es la que nos ayuda a encontrar, es la que nos da la norma con la que vamos a trabajar nuestro espacio de Hilbert. Y lo demás consiste en hacer las cuentas necesarias para que se cumpla este teorema. Digamos que esta ya podrían ser más gajes, pero para los alumnos tal vez que están ahorita en maestría, si ustedes quieren trabajar un problema así y quieren trabajar con análisis funcional o C0 semigrupos, creo que un paso que les va a ayudar muchísimo en la vida es aplicar el criterio de la energía que se utiliza mucho en parciales. Yo no lo conocía, lamentablemente, pero ahora yo se los voy a compartir y pues espero que haya sido como que de su agrado. Ahora, ya que acabé en esta partecita de acá, espérenme, los llevo a la siguiente. A ver, a ver. Creo que se ve, no sé cuál se ve. Que ya se ve. Pues ya, esta es la que le quería mostrar. Gracias por su atención. Esta fue como que la plática. No sé. Con esta terminamos. Ok, pues muchas gracias, Fátima. Muy interesante lo que haces y lo que pues, se puede llegar a hacer con lo que estás estudiando. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Fátima? ¿Preguntas, comentarios? No, voy a llegar. Pues los que estudian mucho análisis funcional, les diría yo. Ayuda mucho. Sí. Pues gracias por la recomendación para los estudiantes y hasta para uno también. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, bueno, no alguna otra, vamos a darle un aplauso virtual a Fátima, agradecerle por su participación y pues esperamos que nos vuelva a compartir en otra ocasión. ¿Te falta qué? ¿Un año para tu doctorado más? Sí, en diciembre del otro año ya estoy trabajando en el artículo. De hecho, el artículo es este problema en 2 dimensiones y utilizarse sub-0 semigrupos, justamente. Es y sería como que la primera parte que queremos mandar para ese artículo. Y la segunda parte consistiría en teniendo la solución, queremos recobrar los parámetros, es decir, qué tan elástico y rígido está el medio. De hecho, esa es como que la meta. Pero sí, con eso terminaríamos el doctorado. Ojalá. Muy bien. Que todo salga. Vas por buen camino. Entonces esperamos que próximamente nos compartas tus resultados, ¿no? Claro que sí, ya. Bueno, El siguiente año. pues muchas gracias. Vamos a dejar Gracias por